quiero que usted ponga mucha atención y que usted pueda conectarse con lo que está pasando actualmente en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Es importante que nosotros nos demos cuenta que si lo que nosotros hablamos aquí lo escucha una persona que no tiene a Cristo, muy posiblemente no va a entender, pero usted sí lo va a entender. Amén. Usted se va a dar cuenta de qué estamos hablando, porque el espiritual acomoda las cosas espirituales a lo espiritual y lo natural a lo natural. Una y otra cosa es importante en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y entender cuál es la solución, entender cuál es el medio que nosotros tenemos para hacer frente a todo lo que está pasando en este tiempo y en esta tierra. Acompáñeme a Efesios capítulo número 5, por favor. Efesios capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Nadie os engañe con palabras vanas. Deténgase ahí, por favor. La palabra vana es hueca, sin sentido, sin valor, sin un propósito. Eso es una palabra vana. ¿Dónde encontramos nosotros las palabras vanas? Son aquellas cosas que no tienen un fundamento, cosas que no tienen una prueba, no tienen un contexto, ni siquiera natural, mucho menos bíblico. ¿De qué le estoy hablando? Mire, yo no me ocupo de la internet, en serio que no. Le pido a Dios que me dé lo que la iglesia necesita, que me ayude a entender lo que Él me está diciendo, que yo pueda escuchar lo que Él me dice. Pero yo no soy hombre de internet, yo no soy de estar allí mirando noticias, no lo soy. Pero me he dado cuenta, hermano, que hace mucho tiempo, aún antes de empezar esta pandemia, se ha venido tejiendo un engaño, un diseño de engaño, especialmente para la iglesia, para el cristiano, a través de palabras vanas, de palabras que no tienen ningún fundamento, que usted va a buscar de dónde salieron y no encuentra de dónde salieron. No hay una prueba de lo que la gente dice. ¿Sabe que esta iglesia fue dividida precisamente por palabras vanas? Claro, porque se le dijo a la congregación una cantidad de cosas y ninguna de ellas tuvo pruebas. No se pudo probar absolutamente nada. Esas son las palabras vanas. Y por ahí andan videos y por ahí andan audios con una cantidad de información que no tienen ninguna clase de fundamento, que no tienen ninguna prueba, que no tienen ninguna lógica. Son palabras vanas. Entonces de eso le quiero hablar. Aunque el estudio se llama La oración hoy, quiero fundamentar eso que es una de las muchas cosas por las cuales la iglesia no debería estar como está, relajada en su casa, pensando si me congrego o no, pensando si oro o no. No, hermano, porque no es afectado alguien en especial si dejamos de orar. No, cuando dejamos de orar somos afectados todos. Escúcheme, absolutamente todos. La iglesia no se puede dar el lujo de dejar de orar, porque somos enviados para orar sin cesar. ¿Para orar cómo? Sin cesar. Entonces mire cómo estamos enfocando esta semana, hoy en especial, este estudio. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Escuche esto. El diablo siempre ha tratado de hacer que la iglesia crea a la mentira del diablo. Por favor, conéctese con la Biblia en todo lo que le estoy diciendo. La Biblia dice que el pecado fue quitado de sobre el creyente por la sangre de Cristo. ¿Es así o no? Si usted quiere, le voy dando los versículos bíblicos. Claro, la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo del 23 al 25, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos justificados gratuitamente por la sangre de Cristo, por la fe en su sangre. Usted y yo
ya no somos portadores del pecado. Ahora, si no somos portadores del pecado, sencillamente no tenemos temor de tener que sufrir las consecuencias de ese pecado. ¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado? Ahí está el estudio, pero yo se las voy a enumerar, no todas porque no alcanzo a tener toda esa información. La enfermedad, la escasez, ruina económica, financiera, la desgracia familiar, la destrucción familiar, óigame, la opresión demoníaca, el derecho de los demonios sobre las vidas, eso vino por el pecado del ser humano, por el pecado de Adán. Pero al ser retirado ese pecado, entonces usted y yo ya no tenemos por qué estar resignados a una de las consecuencias de ese pecado, ya no. Pero Satanás se ha empeñado en hacerle creer al cristiano que hasta es virtuoso estar enfermo o pobre o en luchas o en desgracias, que hasta es virtuoso contar que el diablo le destruyó el hogar y todo lo demás. Esas son una de las muchas mentiras que Satanás ha querido hacer creer a la iglesia. Es una mentira, escúcheme, que aún como cristianos tengamos que resignarnos a enfermedades largas y tediosas, a escaseces económicas largas y tediosas y profundas, a destrucciones familiares, a tener que ver a nuestros hijos en vicio, en desgracia, en ruina, en maldición. No. Mire, desde el Antiguo Testamento no estábamos en la gracia, cuando ya los salmos decían cosas como esta: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Inmediatamente iba a la consecuencia de sus hijos: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Dándonos a entender, dándonos claramente el conocimiento de que no está el pecado, no tiene por qué estar la desgracia, la consecuencia del pecado. Y Satanás ha querido y de alguna manera ha conseguido entre algunos creyentes hacerles creer que no importa que estemos en Cristo, tenemos que pasar por tribulaciones largas y tediosas, por enfermedades largas y tediosas, oiga, por escasez económica largas y tediosas. Entonces vinieron algunos religiosos y dijeron: no, es que el que no esté en luchas, ese no es buen cristiano. El que no esté pobre, oiga, es peligroso, el diablo lo está engañando y cosas parecidas. Pero en este tiempo, entonces lo que el diablo ha querido hacer es engañarte, haciéndote creer. Estoy hablándole a la iglesia, no a usted especialmente, porque usted no está en esa situación. El diablo en este tiempo ha venido trabajando porque quiere hacer creer a la iglesia que no estamos en las manos de Dios, que estamos en las manos de los Illuminati, que estamos en las manos de unos hombres poderosos en la tierra que han hecho un complot, que activaron esa pandemia y que estamos en las manos de ellos, que Dios ya no tiene control y que usted y yo, pobrecitos, usted y yo, el Señor reprenda al diablo, hermano, que pobrecitos usted y yo, entonces ya estamos ahí a expensas del 5G, de la vacuna y de todo lo demás. Y entonces encontramos cristianos temblando de miedo por lo que irá a ser mañana esto, por lo que irá a suceder y que ahora, si usted quiere saber, si usted está en ese mover demoníaco, yo le voy a decir que es fácil. Es fácil reconocer si alguno de nosotros está en ese mover demoníaco de la mentira del diablo. ¿Sabe cómo? Usted está en ese mover si está creyendo a todos los videitos y a todos los audios y los escritos que aparecen por internet, que dicen cosas sin pruebas, que hablan cualquier cantidad de cosas de uno y del otro lado. Eso es lo que quiere el diablo. Que la iglesia pierda la fe y empiece a hablar y empiece a decir: uy, que esto, uy, que aquello, uy, que lo otro, que tenga cuidado. Y nos metemos en ese mover de espanto, de terror. Eso es lo que quiere el diablo. Pero el cristiano que sabe quién es, oiga, sonríe y no se preocupa mucho. ¿Sabe por qué? Porque está seguro. Dele la gloria al Señor.
Escuche, porque está seguro que uno es el que tiene poder y autoridad y control sobre todo y sobre todos. Y ese es mi papá, mi Señor Jesús. Entonces, no me preocupo, no dejo de dormir. Dele la gloria al Señor. Escuche, mi hermano, escuche que eso es lo que advertía el apóstol Pablo cuando le decía a la iglesia: ojo, porque en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Léalo conmigo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, el versículo número 1. Dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿En dónde radica el peligro de estos tiempos? En que se levantarán en medio de la iglesia hombres que para nada van a demostrar las virtudes de aquel que los llamó, que para nada van a reflejar la naturaleza divina que el Señor Jesucristo nos compartió. Personas que van a sembrar la cizaña, personas que van a sembrar la maldad, que van a ser malagradecidos y que van a tratar de contaminar a la iglesia. Terrible, hermano. Terrible pensar que ahora se acercan las elecciones de presidente y entonces muchos de aquellos que dicen ser de nuestro pueblo, de la iglesia, hermanos y hermanas, van a empezar la pugna por el uno y por el otro. Hablar mal del uno y hablar bien del otro, y el otro habla mal del otro, pero habla bien de este. Y hermano, ahí sí que nos parecemos a una religión. Ahí sí que el mundo va a creer que somos una simple y vulgar religión más de esta tierra. Y perdóneme, no somos así. No somos así. Y nosotros no podemos jugar a ese jueguito del diablo, hermano. Que uno que otro se ha enredado por ahí en ese juego de involucrarse en los negocios de este mundo, enredado y lleno de conflictos. No, hermano, no. Porque esa es la mentira, le repito, para que entienda. Esa es la mentira que el diablo quiere que usted y yo creamos. Que nos tenemos que defender en esta tierra, que tenemos que hacer cosas, pues, aunque sean indebidas, con tal de que lo que yo creo se establezca aquí en la tierra. ¿Y quién dijo que la voluntad tuya y mía es la voluntad de Dios? A ver, ¿quién dice que al Señor no le plazca recoger parte de la iglesia a través de algo que usted ni se imagine? Y entonces nos va a encontrar llenos de miedo, pensando que, ay, que vea. Alguien me escribió y me dijo que si yo iba a firmar o iba a colaborar en un movimiento que se está haciendo de la ciudad de Bogotá, Bucaramanga, que es recoger firmas, porque la tecnología 5G es los cachos del diablo, para que me entienda, ¿sí? Es lo más demoníaco, y entonces viene y van a controlar a la gente como zombies, y entonces le meten la vacuna y hablan y hablan. Y yo le pregunto a esas personas: dame una prueba. Y todo lo que hablan, hermano, no tiene fundamento. Y me voy a la Biblia, y la Biblia no habla de que los seres humanos vayan a ser controlados, o que la iglesia vaya a ser controlado de alguna manera, o por la tecnología 5G, o por alguna vacuna. Y sabe una cosa, yo le creo a Dios, y creo que en la palabra está todo lo que usted y yo necesitamos saber para vivir en fe. Escúcheme, que el diablo lo que quiere es quitarnos la fe. Para vivir en fe, para vivir confiado de que Jesucristo y yo es suficiente. No necesitamos a nadie más. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Todopoderoso. Entonces, ¿qué le quiero decir? Lo que le quiero decir este día y en esta semana es que la iglesia dejó de orar. No, usted no, pero gran cantidad de aquellos que se quedan en la casa dejaron de orar y se dedicaron en el tiempo de la cuarentena a mirar y a mirar redes sociales,
y muchos de ellos se llenaron de malas noticias, creyeron al terrorismo mediático, empezaron a temblar. Muchos de ellos se sumieron en depresión, en ansiedad, con miedo a lo que va a pasar, sin confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas, lleno de pánico por lo que pueda hacer el diablo. Y lamento mucho el cristiano que crea que el diablo le puede hacer algo, porque a él le puede hacer. Al que lo crea, el diablo lo puede afectar. ¿Qué pasó? Al que lo crea, el que cree que Jesucristo es muro y antemuro a su alrededor, óigame, que con Él somos más que vencedores y no tenemos nada que temer, es diferente. Es diferente. Porque le repito, hermano, y no es mi intención ofender a nadie, pero da vergüenza, hermano. Es vergonzoso que aquellos que nos llamamos creyentes, entonces estemos llenos de pánico, de temor, creyendo a todo lo que dicen por ahí. Hermano, hasta pastores enredados en esa mentira, rebelados contra las autoridades y creyendo a todo lo que dicen por ahí sin ninguna prueba. Yo digo, ¿cómo estarán las congregaciones de ellos? ¿Cómo estarán? Si le están creyendo al diablo y no le están creyendo a Dios. El Señor dice, no temas, yo te protejo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y ellos, ay, el 5G, ay. Entonces, ¿dónde interviene la oración aquí? Hermano, que usted y yo, en el ejercicio de la oración, nos llenamos de palabra. Escúcheme, tomamos ese depósito de palabra que hay en nuestro corazón y empezamos a declararla con nuestra boca. Y en la medida que declaramos palabra, esa misma palabra nos va fortaleciendo. El temor se va apartando. Pero ¿sabe qué pasa? Y es otra cosa con que el cristiano puede identificar que le está pasando algo desagradable. Es que el que está lleno de la mentira del diablo, el que se está llenando de la mentira del diablo, ya no puede orar. Ya va a orar y no encuentra qué. Y ya lo único que le provoca es ponerse a llorar del desespero, de la angustia. ¿Y qué voy a hacer? Y ahora que entonces todo el mundo empiece a caminar como zombies por ahí por las calles, ¿qué voy a hacer? Y si de pronto mi hijo o mi hija también lo hace, ¿qué tal verlos levantarse un día como un zombie porque el 5G o porque la vacuna? ¿Qué voy a hacer? Ese le está creyendo al diablo, no le está creyendo a Dios. ¿O sí le está creyendo a Dios? Y no es capaz de orar, escúcheme, no es capaz de orar. Esas personas ya entonces se quedan en un círculo. Señor, ayúdame, Señor, por favor, ayúdame. Ay, y se va desesperando. Y nosotros, hermano, tenemos un recurso muy poderoso que es la oración. Escuche, hace un año declaramos el mes de noviembre el mes de la oración, ¿recuerda? Estuvimos aprendiendo sobre la oración. Yo le pregunto, individualmente a los que estamos aquí, a los que están a través de las redes sociales, de la radio, ¿algo le quedó a usted de esa enseñanza que es bíblica y que el que entiende esos puntos tan sencillos de la oración es un hombre y es una mujer que aman acercarse al Señor en comunión a través de la oración? Que siempre tienen cosas para decirle al Señor, aun cuando van por la calle, cuando están en el trabajo, cuando están descansando, cuando se acuestan. Nos acostamos y lo último que pensamos es en Dios, y lo primero que hacemos cuando despertamos en la madrugada es pensar en Él, es creer que es verdad, que Él nos guarda, que Él es escudo a nuestro alrededor, que si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Y siempre estamos en oración y siempre estamos expresándole las cosas a Él. La iglesia tiene que volver, hermano, hermana, la iglesia tiene que volver a esa oración sincera, a esa oración sencilla, pero llena de la fe en la palabra de Dios. Porque de otra manera, hermano, la iglesia va a seguir siendo engañada. Hoy veo un gran porcentaje de cristianos creyéndole no a Dios, sino a todos esos comentarios que hay por ahí. Y dentro de pocos meses van a estar enredados en lo de la política, en lo del presidente, que el uno es del diablo y que el otro no, y el otro dice otra cosa, hermano. Vergonzoso es que nos metamos en esos negocios. En serio. Póngase a leer y verá que usted no es de esta tierra. Mire, entérese que usted no pertenece a esta tierra,
No deberíamos estar enredados con ningún negocio de esta tierra. Bueno, trabaja, ve y haz el mejor trabajo. Sí, claro, haz tu labor, sé excelente, pero entiende que un día vas a salir de aquí, te vas a conectar con la eternidad a la cual perteneces. Y que ese día no puedes estar creyendo en nada terrenal, no puedes estar defendiendo nada terrenal, no puede el diablo haberte llenado de temor, porque entonces te quedas en el temor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Escúcheme, sin fe es imposible que nos volvamos a conectar en la eternidad con Él. Si estamos conectados al miedo de una cosa y de otra, y de lo que va a pasar y de lo que están haciendo los Illuminatis y todo lo demás, hermano, está perdiendo tiempo. Enredados en una cantidad de cosas, enredados en que si la tierra es plana o es redonda, enredados en que si existieron los dinosaurios o no, que si hay extraterrestres o no. Perdóneme, eso a mí qué me interesa, hermano. De lo que estoy seguro es que hay un Cristo que dio su vida por mí y que quiero ir a reunirme para vivir por la eternidad con Él. Eso es lo único que yo quiero saber, eso es lo único que quiero entender y creer. El resto, hermano, nos desvía, el resto nos distrae, el resto nos saca. Mire que el Señor pregunta: y cuando el Hijo de Dios vuelva a la tierra, ¿hallará fe en esta tierra? ¿O nos encontrará el Señor todos distraídos por ahí con el 5G, con la vacuna, que si es del diablo o no es del diablo, que si no, que la tierra es redonda, no, que es plana, que nos están engañando los de la NASA, que es mentira, que nos engañaron, que no existieron dinosaurios, que es un cuento, que sí, que hay ovnis, que hay extraterrestres. Por eso el Señor dice allá en Colosenses, mire, lea Colosenses capítulo 3. Porque es que si no entendemos estas cosas, mi hermano, mi hermana, entonces tenemos el riesgo de lo que está diciendo Pablo. Vendrán tiempos peligrosos. Colosenses capítulo 3, el versículo número 1. Dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitamos con Cristo? ¿Cuántos? Dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y los dinosaurios dónde están? ¿Y la vacuna dónde está? ¿El 5G es del cielo? No. Y el Señor dice: ¿usted está en Cristo? ¿Usted resucitó con Cristo? Escúcheme, no, sea excelente aquí en la tierra, pero no se pegue de nada, no crea nada, no se enrede con las cosas de esta tierra, de este mundo. Y el cristiano llega a ese engaño cuando deja de orar, cuando deja de conectarse con su Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Pero siempre que nosotros podamos permanecer tiempos de comunión con Él, Él mismo nos va a hacer sentir y nos va a dar la convicción. No te preocupes, nadie tiene el poder que yo tengo y tú estás seguro porque yo estoy contigo. De otra manera, el cristiano todo le pone cuidado, todo lo preocupa y: pastor, usted no se imagina, hermano, cómo la gente me escribe, cómo me esperan aquí después del culto a decirme: pastor, pero me extraña un hombre como usted y no denuncia la injusticia, no denuncia el engaño que tienen las naciones con esa vacuna, denuncie el engaño del 5G. Y yo le digo: muéstreme pruebas contundentes, muéstreme pruebas reales, muéstremelas. No, la gente dice, y gente muy versada y científicos: muéstreme los científicos. Me traen un video y me averiguo quién es ese tipo. Un tipo loco, sí, científico sí, pero loco, siempre toda la vida ha tenido problemas, siempre se ha inventado cosas. ¿Usted le está creyendo a este? ¿Y qué documentos tiene? No, ninguno. Bueno. Y la gente quiere que uno se meta en ese mover de engaño, oiga, de esas palabras vanas que los otros dicen. Entonces el diablo pretende que todos los pastores le creamos, y como nosotros tenemos credibilidad en medio de la iglesia, empecemos a hablar de cosas vanas, empecemos a hablar de cosas que no tienen sentido, que no tienen trascendencia, que no tienen un valor espiritual. Si alguno de nosotros ha resucitado en Cristo, entonces léalo, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Dice la Biblia, preocúpese por política, ¿sí? Preocúpese por algo más. Mire, hablando un poquitico, y yo quiero que usted lo investigue. Para no dejarnos engañar es bueno investigar un poquito, pero con cosas reales, no con mentiras, con cosas que usted puede encontrar, una página oficial, una página científica seria. ¿Sabe una cosa? Los antivacunas y los provacunas no son nuevos. Unos y otros no tienen nada más que hacer. Le digo algo, hace muchos años y durante muchas décadas la gente en los Estados Unidos se ha muerto porque los antivacunas no dejan vacunar sus hijos, y se han muerto porque al no ponerle las vacunas. ¿Usted cree que eso de la vacuna es nuevo? Vacunas contra el polio, vacunas contra el sarampión, vacunas contra todo han ido sacando, han ido inventando. Mire, si no ha averiguado, la gripa fue una cosa que mató tanta gente cuando la gente no viajaba entre un continente y otro. Entonces dio en un lugar, en un país, y mató una cantidad de personas, y para eso hicieron vacuna. O no conoce usted la vacuna contra la influenza. Y en ese tiempo se levantaron asociaciones y una cantidad de grupos que no se iban a dejar vacunar, que no. Y hoy en día los niños los hacen vacunar desde que nacen, pero eso siempre ha existido. Ahora, decir que es que la vacuna es lo que te va a proteger a ti contra el COVID-19 o contra cualquier otra cosa, no es verdad. Si el Señor no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si Dios no guarda a su pueblo, hermano, ni vacuna ni nada nos va a proteger contra nada. ¿Entiende ese equilibrio? Ni lo uno ni lo otro, hermano. Ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo es que nosotros vamos a dejarnos meter cuentos en la mente que porque unos dicen y que no, muéstrame pruebas? Yo siempre le digo a la gente, muéstrame pruebas. Pastor, que es que lo que pasa es que no, muéstrame pruebas. Cuando se levantó el cuento de que es que el centro misionero Bethesda se iba a acabar, que era la cosa más corrupta del mundo, que era la porquería más grande. Mire, ese cuento, ¿sabe cuántos años está cumpliendo el centro misionero Bethesda de fundado? Casi 50 años. Usted mira a los que se han levantado a hablar mal y ellos todos los días van para abajo. Y usted mire al apóstol, mire el centro misionero Bethesda, ahí donde Dios lo puso. Entonces, ¿por qué hacer caso a los cuentos? ¿Dónde están aquellos que han hecho caso a cuentos sin una prueba? ¿Dónde están? Muéstremelos. ¿Bien? ¿Están bien? Yo le digo, no. Asimismo, no estarán bien aquellos que dejaron de orar y empezaron a reblujar en la internet a ver qué cosas dice el uno, qué cosas dice el otro, y entonces dice el uno y dice el otro. Por ahí el cuento nuevo es que algunos grupos selectos tienen prohibido que los vacunen, poniendo como esa chispita, como esa sospecha de que y entonces tantos trabajadores de la ONU o del Pentágono no se hacen vacunar. Entonces yo le digo, muéstreme pruebas. Usted se está dejando enredar, porque en vez de estar averiguando eso, deberías estar orando. Y si estuviéramos orando en vez de estar investigando cosas, entonces ¿sabe qué? La iglesia toda estaría tranquila, convencida de que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Que ni COVID-19, ni el mismo diablo, ni el 5G, ni el 6G, ni lo que venga va a afectar la iglesia. Que con el Señor somos más que vencedores. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces, es lo que tiene que hacer la iglesia. Cuando la iglesia vuelva, oiga, usted póngase a leer Hechos de los Apóstoles y mire, hermano, desde el primer momento cómo los discípulos del Señor nunca se enredaron en política, jamás se enredaron en las cosas de la tierra, de la vida. Y si usted se pone a averiguar por la historia, en esos tiempos de Pablo, en esos tiempos de Pedro, sucedían cosas, claro. Existieron unas cosas tremendas, unas masacres. De hecho, cercanos al año 100, después de la muerte del Señor Jesucristo, hubo una pandemia, hubo una peste terrible por esos lados de Jerusalén, de Samaria. ¿Y ellos acaso se preocuparon? ¿Acaso usted ve a los apóstoles
que si la iglesia entera pudiera entender esto, hermano, porque habéis muerto. ¿De qué te preocupas si estás muerto? Ay, Dios mío. Todavía es difícil entenderlo, ¿sí o no? Yo he muerto a los negocios de esta tierra, a la codicia, a los deseos que otros tienen, a los temores que otros tienen, que miedo que va a venir, que ahora van a poner otra cosa. Por ahí andaban diciendo que no, que la variante Delta estaba en la vacuna, y entonces no se deje vacunar porque la variante Delta está en la vacuna. Oiga, y la gente no se convence, y los cristianos no se convencen de toda la mentira que han venido hablando y que ellos han venido creyendo desde el primer momento que se identificó la peste esta. No, ¿cuál peste? Eso no, eso es mentira. ¿Cuál COVID? Eso es un engaño. Y ¡pah!, se murió. ¿De qué? Del COVID. Ay, no decía que era mentira. ¿Le valió su fe en poner que eso era mentira? No le valió, se murió. Porque sea que nos duela o no, sea que lo entendamos o no, Dios mismo permitió que en esta humanidad se desatara esa peste. Y no fue sin permiso de Dios. No es que el diablo haga lo que se le da la gana. No es que un potentado por allá, un rico, haya dicho: yo voy a poner esta cepa y voy a llenar al mundo de esto. No, Dios, el que tiene el control de todas las cosas, determinó que así fuera. Y yo no sé si usted lo puede entender, pero yo estoy convencido que mi Dios, el Dios de la Biblia, tiene el control sobre todas las cosas, y que a Él no se le escapa absolutamente nada de su control, de su autoridad, de su dominio, de su poder. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué te puede pasar? Si tu vida está escondida con Cristo en Dios, ¿qué te puede pasar? ¿A qué le puedes tener miedo? ¿Qué si al Señor le place recogernos como Él quiera? ¿Qué? Y nos coge llenos de miedo y entonces partimos de esta tierra con el temor al 5G, con el temor a la vacuna, con el temor al COVID. ¿A dónde vamos a ir a parar? Llenos de temor. Al cielo no, a la nueva tierra tampoco, a vivir por una eternidad con Cristo no. Por eso es que es necesario, mi hermano. Efesios, otra vez, capítulo 5, volvemos a Efesios, versículos 6, 7 y 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. La iglesia está siendo partícipe de todo el engaño que el mundo, para el mundo, ha ido levantando. Mire, hermano, ese engaño no está destinado a engañar la iglesia. El diablo lo quiere hacer, pero si nosotros conociéramos la verdad, ese engaño no afectaría, no permearía a la iglesia. Pero hoy está la iglesia siendo engañada por el engaño que el diablo levantó para el mundo. No te hagas partícipes con aquellos que se dejan engañar por las mentiras del mismo mundo. Cuando usted y yo tenemos la verdad de Dios y conocemos esa verdad, sabemos que nada de lo que no diga en la Biblia nos va a pasar. Que si algo fuera a pasar a raíz de esas cosas que están diciendo, entonces estaría escrito en la Biblia, y yo en oración, usted en oración, ya hubiera recibido de parte del Señor qué es lo que tenemos que hacer. Pero entonces se ha dejado de orar. No, óigame, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y la persona que anda en luz está todo enredado por ahí en mentiras. No, porque la mentira pertenece a las tinieblas, la verdad pertenece a la luz. ¿Qué tenemos que hacer? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5, 16. Estad siempre gozosos. Oiga, ¿qué pasó? Estad siempre gozosos. Sonríele al que tienes a tu lado. ¿Sabe qué significa la palabra gozo? Oiga, estar alegre, es decir, feliz, calmadamente, establemente o bien. El gozo es algo que permanece, que no es de un momento, no es un sentimiento, es una virtud del espíritu, no es una emoción del alma. Y el que está gozoso es aquel que puede confiar, que está seguro en Dios, que no importa lo que el diablo pueda haber planeado,
que usted está seguro en Dios. Es la única manera en que nosotros podemos vivir bien en esta tierra, creyendo que Dios es suficiente para estar bien. Dice entonces: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire que esto en la iglesia no se cumple. Orad sin cesar. ¿Qué significa esto? Estar siempre conectado con el Señor, estar siempre, todo el día, haciéndole el comentario al Señor, haciéndole la pregunta al Señor. Vamos por donde vamos, Espíritu de Dios, mira esto, Espíritu Santo, ayúdame con esto, acuérdame de esto, Espíritu Santo. Eso es orar sin cesar, siempre tener presente de que Dios está dentro de ti, Dios vino a morar en ti y en mí. Y lo que sigue, dad gracias en todo. ¿Sabe, hermano, que solamente da gracias a aquel que está confiado en que todo es para su bien? ¿Quién va a dar gracias esperando que le corten la cabeza? Gracias porque me va a cortar la cabeza. ¿Sí? No. Solamente es agradecido aquel que tiene confianza en que su Dios es bueno y que las cosas que van a suceder serán para su bien. Entonces ese con gozo, con alegría, siempre conectado con la presencia del Señor, le está diciendo: gracias, Señor. Gracias por todo lo que pueda suceder mañana, pasado mañana. Yo no creo, Señor, a lo que dice el mundo. Yo creo a tu palabra y creo que la iglesia está segura, está guardada en el hueco de tu mano y que ni el diablo ni los demonios pueden hacer nada que tú no les permitas. Esa es mi tranquilidad, Señor, y ese es mi gozo. Pero de otra manera, si no oramos, ¿cómo? Se lo voy a volver a decir, escúcheme. Le vuelvo a decir. Cuando uno está tan ocupado de hablar con el Señor, de poner todas sus cosas en las manos del Señor, en presencia del Señor, usted no tiene lugar para enredarse. Ay, oí lo que dijo. Ay, ¿y será verdad que hay una antena allí? Miremos. Ay, sí, ahí está esa antena, el 5G. ¿A qué hora voy a empezar a torcer los ojos y a caminar para donde me manden? ¿Eso es lo que usted cree del poder de Dios? ¿Eso es lo que usted espera del poder de Dios? Hermano, ni un ídolo haría eso. Ni un ídolo que no se mueve, que no hace nada. Ahora nuestro Dios tan poderoso. ¿Cómo es posible, hermano, que en estos tiempos tan peligrosos la iglesia se esté dejando engañar por palabras vanas? Por un terrorismo, hermano, que lo único que quiere es sacarte de la fe a ti, que eres un hijo, una hija de Dios, un creyente. Eso es lo único que espera el diablo. Que nosotros empecemos a ser debilitados en la confianza en Dios y empecemos a hacer cosas raras. Sí. Ay. Un cristiano creyéndole a los católicos que los católicos dicen que van a venir 3 días de oscuridad. Eso lo vienen diciendo desde que yo era pequeñito y no ha sucedido. Que se vayan para el Polo Norte y allá sí hacen noche varios días. Pero hay cristianos asistiendo a una iglesia cristiana dicen: no, es que eso puede ser verdad. ¿Y dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice eso? Fuera de la tribulación, nada de eso va a pasar. No, pero es que eso está muy oiga, en la temperatura, hermano, no crea fantasías. Eso es un consejo del Señor. No creamos a fantasías, creámosle a la palabra. La palabra de Dios es verdad. Todo lo que se mueve por fuera de la palabra es una vil mentira, que el diablo está tratando que tú y yo la creamos, y creyéndola empezamos a temer, empezamos a temblar, empezamos a desconfiar del poder de Dios. Entonces estamos en manos del 5G, estamos en manos de esos Illuminatis, de esos malos. Ay. ¿De qué sirve entonces ser cristiano? ¿De qué sirve? Un día llegué a visitar a un pastor en una ciudad del eje cafetero, varios años allá. Le miro la iglesia, 12 personas. Le digo: hermano, ¿cuál es el problema que usted tiene con Dios? Y me dice: no, ninguno. Es que aquí es muy fuerte la brujería y aquí vive un papa negro. Por encima del papa negro y de los brujos, hermano, el que agrada a Dios, el Dios de los cielos lo respalda, lo crece. Le dije: no, mire, hermano, si eso fuera verdad lo que usted está diciendo, yo hace rato había cogido mi Biblia, la había botado a la basura y me había unido a los satanistas. Si los satánicos tuvieran más poder que Dios, este mundo estaría en las manos del diablo, que está, ¿no? Y los cristianos igual, que no es verdad. Los cristianos estamos en las manos del Señor. Yo le dije así, le dije: hermano, si usted cree eso, si usted cree que los demonios
y los brujos tienen más poder que Dios, ¿usted qué hace cristiano? Usted debería pertenecer a una secta demoníaca, una secta satánica. Pues le cree al diablo. Aquí en la iglesia cristiana estamos los que le creemos a Dios, ¿o no? Claro, eso es. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Oremos más bien. Mañana les sigo contando porque aquí hay algunas cosas que tenemos que mirar. Hermanos, yo invito a las personas que están en sus hogares, en sus casas, en cualquier lugar del mundo, aquí en Colombia, aquí en Cali. Volvamos a la oración, volvamos al ayuno. La iglesia se ha venido relajando espiritualmente. Difícil que se quieran congregar, difícil que quieran volver a ese tiempo de oración, de ayuno. No, vamos a avivarnos en el espíritu, amén. Y de esa manera vamos a recobrar cualquier fe que hayamos perdido. Todo lo que haya de duda se va a ir con la oración, porque la oración es la conexión que tenemos con aquel que es autor y consumador de la fe, Jesucristo el Señor.